En el presente video continuaremos con el estudio de la hermenéutica, es decir, esta teoría de la interpretación tal como nosotros la conocimos en el video anterior, correspondiente, por supuesto, al mismo tema, donde, recuerden, hicimos una aproximación. Para aquellos que no lo han visto, lo invitamos a que lo vean, porque en el presente video vamos a hablar de la historia de la hermenéutica, es decir, vamos a ver cómo la hermenéutica se va haciendo conocida o se va introduciendo en la historia de la humanidad muy de a poquito. Vamos a hablar de una especie de protohermenéutica, hasta llegar, claro, a la hermenéutica propia del siglo XX, aquella que, como dijimos, comienza, se introduce firmemente en la filosofía para dar lugar a figuras como Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Wittgenstein, etc. Pero claro, vamos a ir por etapas, si se quiere, o por partes, porque muchos historiadores desde la filosofía consideran que la primera etapa, por decirlo de alguna manera, de esta historia de la hermenéutica comienza con este señor que estamos viendo aquí. Este señor es ni más ni menos que Friedrich Schleiermacher. Friedrich, entonces, Schleiermacher. Y les cuento que Schleiermacher era un teólogo protestante alemán, sí, lo ubicamos entre 1768 y 1834, y básicamente lo introducimos dentro de esta primer etapa de la historia de la hermenéutica, porque de alguna manera Schleiermacher trataba de interpretar el texto sagrado, y esta interpretación intentaba quitarle cualquier subjetividad. Entonces podemos poner que intentaba quitarle subjetividad a la interpretación entonces de los textos sagrados. De los textos entonces sagrados. Muy bien. Tenemos entonces esta primer etapa con protagonista, su protagonista entonces es Schleiermacher. Vayamos a otra segunda etapa o a otro segundo momento dentro de esta historia de la hermenéutica. Y este señor que vemos aquí es un humanista. Es ni más ni menos que Giordano Bruno. Porque les cuento que otros historiadores afirman que la hermenéutica nace en el Renacimiento, sobre todo con los intelectuales humanistas. Entre ellos, entonces, nombramos a Giordano Bruno. Giordano Bruno lo ubicamos entre los años 1548 y el año 1600. Y como les decíamos, Giordano Bruno y otros humanistas de su momento se dedicaban a analizar los clásicos para recuperar el sentido original de los mismos. Entonces, analizaban los textos clásicos, como decíamos, vamos a ponerlo bien, para tratar de recuperar, por ende se van a considerar dentro de una especie de protohermenéutica, para tratar de recuperar el sentido original de ellos. El sentido entonces original de ellos, es decir, de estos clásicos que ellos analizaban, como dijimos hace algunos segundos. Pero claro, vamos a seguir con otra parte, con otra etapa, si se quiere, o con otro vestigio que ha dejado la hermenéutica dentro de la historia de la humanidad, porque muchos autores coinciden, y ahora sí pasemos a nuestras siguientes imágenes. Decíamos que muchos autores coinciden que la hermenéutica nace con la lectura de los textos sagrados. Lectura, entonces, de los textos sagrados, es decir, por la democratización que se quería hacer de ellos. Pensemos, por ejemplo, en este señor que vemos aquí, por ende lo hemos puesto en este video. Pensemos en Martín Lutero
y el protestantismo. Recuerden que en Educatina, en nuestra sección de historia, tenemos un video correspondiente a esta reforma católica tan importante en donde se va a intentar hacer esta democratización de los textos sagrados. Claro, siempre entendiendo que hay que guiarse por reglas para lograr una acertada interpretación. Muy importante la utilización entonces de reglas, como decíamos, para poder interpretar de forma correcta los textos sagrados. Es decir, la hermenéutica que la entendemos como el arte de interpretar bien los textos sagrados, guiándose entonces por estas reglas que nos ayudan a mejorar la interpretación de los mismos. Seguimos, porque finalmente otros autores coinciden, vamos a quedarnos aquí, coinciden claro con que la hermenéutica tiene su origen en la jurisprudencia. En la jurisprudencia. Así es, la imagen nos dice todo. ¿Por qué? Porque claro, el derecho moderno nace ni más ni menos que del derecho romano. Entonces, básicamente, se considera que la hermenéutica nace o se desprende de la jurisprudencia en el sentido de que el juez intenta unir el texto con el sentido histórico y aplicarlo al hecho presente. Es decir, el juez tiene que interpretar una ley del pasado para aplicarla al presente. Entonces, la ley que es del pasado debe ser aplicada también en el presente. El juez debe estar atento al hecho e interpretar esta ley y aplicarla, es decir, se habla aquí del sentido atemporal entonces de la ley, sin embargo se requiere una buena interpretación de ella considerando siempre las circunstancias históricas. Ahora sí, pasamos finalmente a este señor que se estaba asomando hace un ratito, a estos señores que seguramente los recuerdan del video anterior de la hermenéutica, porque claro, todo esto que nombramos anteriormente es lo que llamamos de alguna manera en este video protohermenéutica, es decir, una hermenéutica que todavía no estaba bien fijada en la historia de la filosofía. Con estos señores ya hablamos así de hermenéutica propiamente dicha dentro de lo que es el terreno filosófico. Recordemos, tenemos a Paul Ricoeur, tenemos a este señor que vemos aquí, a Martin Heidegger, así como también a George Gadamer y nuestro amigo del cual hemos hablado en el video anterior un poquito con respecto a los usos del lenguaje, el señor Ludwig Wittgenstein. Muy bien, entonces estos señores van a ser, como decíamos, los representantes de la hermenéutica dentro del campo filosófico allá por el siglo XX, por la segunda mitad entonces del siglo XX. Pero queremos concluir este video, ni más ni menos, que de alguna manera preguntándonos, para que a ustedes les quede bien cerrada esta idea de la hermenéutica, ¿por qué el lenguaje es el nuevo logos, aquel que sustituye la razón dentro de la hermenéutica? Entonces, ¿por qué el lenguaje es el nuevo logos? Bueno, porque es el elemento que nos permite socializar, dicen los hermenéuticos, porque el mundo es dialógico, con un pasado y un presente cruzado por un logos. Ese logos, recuerden, es el lenguaje, porque el lenguaje es el elemento que permite remitirnos al otro y a nosotros mismos, y además porque me constituyo para los hermenéuticos al comprender algo, es decir, el lenguaje, y por eso lo pusimos bien fuerte, me constituye, nos constituye. Esperemos que hayan entendido un poquito este tema de la hermenéutica. A medida que uno va conociendo los autores de esta corriente, de alguna manera, del pensamiento, va entendiendo y comprendiendo un poco más de este lenguaje como logos. Los invitamos a que sigan viendo nuestros videos y claro, si tienen alguna duda o proponen algún autor que no hemos nombrado, por supuesto armaremos videos correspondientes. Gracias por acompañarnos hasta aquí.